confirmar, el examen es el miércoles 8 de 10 a 12, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, gracias. De nada. Déjenme nada más abro aquí. Ya está. Doctora, ¿Sí? el examen es en línea, ¿verdad? Sí, va a ser en línea. Gracias. Ya va a estar la liga habilitada a las 10 de la mañana, ahí en Moodle. Listo, pues déjenme les comparto la presentación. Listo. Ahí está, ahí nos habíamos quedado. En lo que es la herencia mitocondrial. Entonces habíamos visto lo que son los desórdenes monogénicos y los diferentes patrones de herencia. Entonces vamos a ver ahora la herencia mitocondrial. Esta más que nada se caracteriza por mutaciones. Las mutaciones las vamos a tener en el ADN mitocondrial. Recuerden que la otra fuente de, ahora sí que donde tenemos ácidos nucleicos es la mitocondria. Tenemos el ADN genómico y el ADN mitocondrial. Entonces, estas mutaciones que suceden en el ADN mitocondrial son principalmente de dos tipos, lo que son las mutaciones puntuales que mencionábamos, donde se cambia un nucleótido por otro, o lo que son de lesiones o duplicaciones. Entonces aquí vamos a tener ahora sí que ese tipo de mutaciones en lo que es el ADN mitocondrial. También tenemos mutaciones en el ADN nuclear que son cerca ahora sí que del 99% de las proteínas están codificadas en el ADN nuclear, pero algunas de ellas pues están codificadas en el ADN mitocondrial, sobre todo las proteínas que participan en los procesos regulados o que se llevan a cabo en la mitocondria. Entonces, aproximadamente 74 polipéptidos que están implicados en el funcionamiento de la mitocondria son codificados ahora sí que en el ADN nuclear. Están codificados en el ADN nuclear y no son codificados por el ADN mitocondrial. Sin embargo, pues estos son necesarios para el funcionamiento de la mitocondria. De hecho, de estos 74 polipéptidos forman parte de lo que es los complejos que participan en la fosforilación oxidativa, y estos no son codificados por el ADN mitocondrial, sino son codificados en el ADN nuclear. Entonces, cada célula contiene varios cientos de mitocondrias, desde 100 hasta 10,000, esto dependiendo sobre todo del tejido. Aproximadamente cada célula tiene 1,000 mitocondrias, es un aproximado. Entonces, de ahí la importancia en este caso pues del ADN mitocondrial. Las mitocondrias tienen su propio ADN, esto con base en la teoría del endosimbionte, en donde originalmente la mitocondria era un organismo de vida libre que generó una especie de simbiosis con otro organismo, y de ahí surge ahora sí que es la hipótesis o la teoría de la generación de lo que es la célula eucariota, en donde la mitocondria originalmente era un organismo de vida libre que formó una relación simbiótica. Entonces, por eso tienen su propio ADN y se asemeja mucho al cromosoma bacteriano. Tiene su propio ADN, tiene una replicación independiente, es decir, el ADN de la mitocondria se replica de manera independiente al de la célula, similar a lo que veíamos de los plásmidos. Se asemeja a un plásmido. Y también puede llevar a cabo su propia traducción, sobre todo ahora sí que de las proteínas que son codificadas propiamente por la mitocondria. Entonces pueden llevar a cabo su propia traducción y tienen todos los mecanismos para hacerlo. Entonces tiene tanto las proteínas que puede codificar
las proteínas que forman parte de los ribosomas y también sus factores y los factores que están participando en el proceso de traducción. Entonces, de ahí la importancia de ahora sí que de las mitocondrias, y al tener su propio ADN, pues este está susceptible a sufrir mutaciones. Entonces, en el caso del ADN mitocondrial, este es el mapa del ADN mitocondrial. Es un ADN circular de doble cadena, como se observa aquí. Su tamaño son 16.569 pares de bases y contiene aproximadamente 37 genes, que estos van a estar codificando las subunidades, en este caso las subunidades que van a estar formando o que conforman las enzimas que participan en el proceso de fosforilación oxidativa. También, que son precisamente estos 13 polipéptidos. Codifica para 24 RNAs, estos 37 genes, 24 son para RNAs de transferencia y RNAs ribosomales, por eso puede llevar a cabo su propia traducción. Y de estos 37 genes, pues 13 codifican para polipéptidos, que van a estar formando parte de los complejos de la fosforilación, los complejos que participan en lo que es la fosforilación oxidativa y la cadena de transporte de electrones. Entonces, estos son ahora sí que tienen un pequeño número de genes, son 37 genes, pero ahora sí que las proteínas que codifican estos genes pues son de suma importancia porque están participando en este proceso, lo que es la fosforilación oxidativa y el transporte de electrones. Entonces, las mutaciones que sucedan en estos genes pues van a afectar el funcionamiento de la mitocondria. Y aquí está en el mapa, pues los genes, por ejemplo, para el complejo 1, para el complejo 3, los genes de RNA de transferencia, genes de RNA ribosomal, genes del complejo 4, genes del complejo 5 que están participando ahora sí que en la ruta de transferencia de electrones y la fosforilación oxidativa. Entonces, cualquier alteración que sufran estos genes, cualquier mutación que suceda, pues nos van a afectar el funcionamiento de la mitocondria. Y afectan a muchos tejidos, porque ahora sí que las mitocondrias las tenemos en todas nuestras células. Entonces, por lo tanto, si hay mitocondrias afectadas, pues nos van a ahora sí que afectar el funcionamiento de esa célula en particular y nos pueden estar afectando diferentes tejidos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, en el caso del ADN mitocondrial, no contiene intrones, es decir, es todo codificante, a diferencia del ADN genómico, no contiene intrones, por lo tanto no se va a llevar a cabo el proceso de splicing. Se hereda por vía materna principalmente, esto debido a que, por ejemplo, en el esperma solo cuenta con 100 mitocondrias, entonces es una mayor cantidad de mitocondrias la que nosotros recibimos por parte de nuestra madre. En el caso de nuestro padre, las mitocondrias generalmente se pierden, aunque sí ha habido estudios de que sí hay, ahora sí que transferencia de mitocondrias de origen paterno, pero son muy pocas, aproximadamente, como les digo, el esperma cuenta con 100 mitocondrias y muchas de ellas pues se llegan a perder. Entonces se hereda principalmente por vía materna. Durante la fertilización es cuando se pierden esas mitocondrias. Aunque sí ha habido estudios en que se han detectado mitocondrias de origen paterno. No es que no se transmita ninguna, pero la relación entre las mitocondrias de origen materno y las de origen paterno pues es mucho mayor en cuestión de las de origen materno. Tiene una tasa de mutación 10 veces mayor al ADN nuclear. Esto debido a que los sistemas de reparación, ahora sí que al daño al ADN, no operan en la mitocondria. La mitocondria no tiene esos sistemas de reparación. Entonces, por eso la tasa de mutación aumenta en comparación con el ADN nuclear. En el caso del ADN nuclear, la tasa de mutación es menor porque se tienen esos sistemas de reparación. Entonces, aquí no. Entonces, no hay quien repare esos errores. Entonces, por eso es mucho más elevada la tasa de mutación.
Y pues la replicación también, al ser independiente, pues tiene una mayor tasa de replicación, se está replicando más, así que más frecuentemente en comparación con el ADN nuclear, lo que aumenta en esta tasa de mutación. Y estas enfermedades mitocondriales tienen una expresión variable. ¿Qué quiere decir esto? Que va a depender de, ahora sí que en una persona podemos tener síntomas, aun cuando se tenga ahora sí que las mutaciones en el ADN mitocondrial, pues se pueden tener síntomas leves en una persona y la misma persona con otra persona con la misma mutación puede tener síntomas severos. Esto debido porque va a depender al número de mitocondrias. Aquí va a depender del número de mitocondrias que se encuentran dañadas. Y por eso también tiene una penetrancia incompleta. Quiere decir que podemos tener el alelo, ahora sí que las mutaciones, aquí ya no hablamos de alelos, sino tenemos los genes alterados y aún así no presentar la enfermedad. Entonces, debido también al número de, aquí va a depender, como vamos a ver más adelante, que depende mucho del número de mitocondrias que estén afectadas. Número de mitocondrias que tengamos, en las cuales tengamos mutaciones en el ADN mitocondrial. Sin embargo, estas enfermedades mitocondriales sí van a afectar varios tejidos. No solamente van a afectar ahora sí que un tejido en particular, sino que vamos a tener lo que se conoce como pleiotropismo. Pleiotropismo. Esto significa que un solo gen que está afectado nos va a alterar múltiples características en el fenotipo. Entonces, con una sola mutación que tengamos, por ejemplo, de un gen en el ADN mitocondrial, nos puede afectar, ahora sí que en muchos tejidos, en varios tejidos a la vez, y nos va a afectar pues varias características en el fenotipo. Entonces vamos a tener múltiples en el fenotipo. Y esto se debe a que pues tenemos mitocondrias en todas las células. Pues por eso se da este fenómeno. Y también pues tiene una expresión variable y una penetrancia incompleta porque esto va a depender del tipo, ahora sí que del número de mitocondrias que se vean afectadas. Entonces hablamos de que cada célula tiene aproximadamente 1000 mitocondrias. Entonces la presencia o ausencia de la enfermedad una vez que se tiene la mutación, pues va a depender de cuántas mitocondrias se tengan afectadas, de cuántas mitocondrias tengamos por célula que estén afectadas. Entonces, una célula puede tener tanto mitocondrias normales, pues son las azules, como mitocondrias afectadas. A eso se le conoce como heteroplasmia. Y si nuestras mitocondrias tienen puras, ya sea puras mitocondrias mutantes o puras mitocondrias normales, se le llama homoplasmia. Entonces, heteroplasmia es cuando tenemos moléculas, ahora sí que mitocondrias con ADN alterado y mitocondrias con ADN normal. Y homoplasmia puede ser tanto mutantes como normales, pero que todas sean iguales. O sea, tenemos, por ejemplo, homoplasmia en el caso de las mitocondrias normales o también homoplasmia en el caso de las mitocondrias mutantes que tengan mutaciones en el ADN mitocondrial. Entonces, esta célula lo que va a hacer es que va a tener, ahora sí que se va a dividir su ADN, se va a replicar, perdón, su ADN mitocondrial y va a generar ahora sí que nuevas mitocondrias. Entonces, lo que vemos aquí es, por ejemplo, esta célula pues solamente tiene una mitocondria dañada, por lo tanto va a tener un fenotipo normal. Las otras mitocondrias van a suplir la función de la mitocondria que está afectada. Lo mismo en este caso, tenemos 3 mitocondrias dañadas, las mitocondrias restantes son las que van a suplir la función. Hay un umbral en el cual, basando ahora sí que ese número de mitocondrias, ya se tiene la expresión fenotípica, pero nuevamente ese umbral no se tiene así como un valor determinado de decir, no, pues sabes qué? Que con 200 mitocondrias que estén dañadas ya se presenta la enfermedad.
No, no se tiene un valor específico de cuántas mitocondrias se necesitan para que se presente la enfermedad. Simplemente se tiene un dato de que se tiene que, ahora sí que sobrepasar ese valor, ese umbral, para que se desarrolle la enfermedad. Y eso sí, entre más mitocondrias dañadas se tengan, más severa se va a presentar la enfermedad. Se va a presentar de forma más severa. Entonces, esa es la característica de estas enfermedades, que depende del número de mitocondrias que se encuentren afectadas, de si se presenta o no la enfermedad. Y también pues hablamos de células que tengan las mitocondrias afectadas. Podemos tener una célula que tenga las mitocondrias afectadas y otra célula que no tenga las suficientes para desarrollar ahora sí que para perder la función y que se desarrolle la enfermedad. De ahí lo que se comenta de que tiene expresividad variable y penetrancia incompleta en este tipo de enfermedades mitocondriales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctora. ¿No? Y algunas enfermedades mitocondriales también tienen un componente en el ADN nuclear. Como vimos, en el ADN nuclear también se codifican proteínas que están implicadas en el funcionamiento de la mitocondria. Entonces, si también hay mutaciones en el ADN nuclear que afecten el funcionamiento de la mitocondria, nos pueden generar enfermedades. Entonces, este es el patrón de herencia. Ahora sí que es exclusivo de la madre, se hereda por línea materna. La madre es la que es portadora de las mitocondrias, en este caso dañadas o con las mutaciones. Y si se fijan, la mamá es la que la va a heredar y la hereda a todos los hijos. Aquí sí no hay distinción tampoco de sexo, de varones con mujeres. Ahora sí que no hay distinción en el sexo, se hereda por igual. Y si se fijan, todos están afectados. Aquí la mamá es nuevamente portadora y todos los hijos están afectados. Aquí nuevamente la mamá es portadora y todos los hijos están afectados. Aquí no hay un porcentaje. Si la mamá está afectada, los hijos van a estar afectados porque las mitocondrias se van a heredar. Las mitocondrias de origen materno se heredan. Se fijan aquí, el papá está afectado, pero no la transmite, porque las mitocondrias de origen paterno son muy pocas. Entonces, en este caso, las mitocondrias son ahora sí que el número de mitocondrias es tan bajo que no se desarrolla la enfermedad. Entonces, aquí es por línea materna. Inclusive con el ADN, haciendo estudios del ADN mitocondrial, se pudo rastrear a la que se conoce como hasta ahorita la descendiente de todo, así que el ancestro de todas las mujeres. Por el ADN mitocondrial se puede hacer ese rastreo y llegar ahora sí que a la primera, al ancestro del cual, ahora sí que, del cual se desarrollaron del cual se generan todas las mujeres, rastreando el ADN mitocondrial. Entonces, este tipo de enfermedades, las enfermedades mitocondriales, pues tienen este patrón de herencia, en la cual la mamá es la que lo transmite. Inclusive hubo un estudio para tratar de evitar que se transmitiera una enfermedad mitocondrial. La mamá ya sabía que era portadora de esas mutaciones en su ADN mitocondrial, y lo que se hizo fue utilizar un óvulo de un donante. Se utilizó algo así, una técnica similar a la que vimos de transferencia nuclear de células somáticas, nada más que ahí al óvulo se le retiró el núcleo al donante, al óvulo donante se le retiró el núcleo y se le insertó el núcleo en este caso de la madre que era portadora de la enfermedad mitocondrial. Entonces se le insertó el núcleo y posteriormente se hizo la fertilización. Entonces ahí el ADN genómico era ahora sí que de los padres, de los progenitores, y el ADN mitocondrial era del donante. Y de esta manera, esa sí se llevó a término
y nació ahora sí que el bebé sin ningún problema, ya sin la enfermedad mitocondrial. Nada más que si las mitocondrias pues eran del donante. Entonces ese individuo tenía 3 tipos de ADN. En el genómico tenía el de su papá, el de su mamá, y en el mitocondrial el del donante. Entonces es una estrategia que se puede utilizar para evitar que se presente una enfermedad mitocondrial en una generación, ya una vez que se haya detectado que se es portadora o que se cuenta con esas mitocondrias que están o sea, que tienen mutaciones, y se puede hacer ese tipo de estrategias para tratar de evitar que se pase a la siguiente generación y se tengan hijos afectados con la enfermedad. ¿Alguna pregunta? No, doctora. Y bueno, estos son ejemplos de algunas enfermedades mitocondriales. Tenemos la encefalomiopía mitocondrial con acidosis láctica, que se abrevia como MELAS. Esta se presenta en el estado de heteroplasmia, es decir, con mitocondrias sanas con mitocondrias enfermas. Y la mutación es un RNA de transferencia, en un RNA de transferencia de la mitocondria. En este caso, en las enfermedades mitocondriales, los tejidos, como la mitocondria es ahora sí que la planta energética de la célula, pues los tejidos que se van a ver más afectados en este tipo de enfermedades, pues son los tejidos que requieren un mayor aporte energético, que principalmente pues es el tejido, el tejido nervioso y el tejido muscular. Entonces, en estas enfermedades, cuando se ve afectada el funcionamiento de la mitocondria, pues son esas, vamos a tener principalmente afectaciones a nivel nervioso o afectaciones a nivel muscular, ahora sí que del sistema muscular. Tenemos, por ejemplo, la MERF, epilepsia mioclónica con fibras rojas rasgadas, se abrevia MERF, y este es un RNA ribosomal, el que está afectado, también dentro de lo que son los genes que codifica la mitocondria. El síndrome de Pearson, que aquí la mutación es una de lesión, puede ser de lesión o duplicación, y el gen que se ve afectado es el que codifica para el complejo 1. El complejo 1 del transporte de electrones. El síndrome de Leber, que es la neuropatía óptica hereditaria de Leber. Aquí la afectación es el complejo 1, es el que se ve afectado por la mutación. Y el síndrome de Leigh, que es una mutación, se tienen mutaciones tanto en el ADN mitocondrial como en el ADN nuclear. Aquí también se da en el estado de heteroplasmia, es decir, mitocondrias sanas, mitocondrias enfermas. Este de aquí es en el estado de homoplasmia. Aquí, el de Leber es en homoplasmia, se requiere que se tenga casi, ahora sí que todas las mitocondrias enfermas. Aquí no, generalmente es en el estado de heteroplasmia, donde se tengan mutaciones, bueno, mitocondrias sanas y mitocondrias enfermas. Aquí también es heteroplasmia. Y aquí también. En la mayoría es. Es decir, que se pase el umbral del número de mitocondrias enfermas. Aquí sí se requiere homoplasmia y aquí sí es heteroplasmia también. Aquí se requiere que casi, ahora sí que todas las mitocondrias estén dañadas para que se presente la enfermedad. Y este tipo de, como les digo, este tipo de mutaciones a nivel de la mitocondria, pues es de origen, ahora sí que se hereda por línea materna, las enfermedades mitocondriales, y no siguen un patrón de herencia como lo que vimos de herencia dominante o herencia recesiva, sino aquí va a depender del número de mitocondrias que se encuentren afectadas, la presencia o ausencia de la enfermedad, sobre todo el fenotipo de enfermedad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctora. ¿Todo bien?
Entonces, con esto terminamos la parte de los desórdenes monogénicos y vamos a ver ya lo que es el último tema, que es el diagnóstico prenatal. Déjenme cambio la presentación. Doctora, ¿Sí? nada más para confirmar, esos síndromes y enfermedades son a nivel de mitocondrias, ¿verdad? El que les mostré al final, sí. Son Ok, por gracias. mutaciones en las mitocondrias. Gracias. De nada, son enfermedades, se clasifican como de tipo mitocondrial. Algunas como en el caso algunas tienen tanto la mutación en el ADN mitocondrial como mutaciones en el ADN nuclear, pero en los genes que son ahora sí que exportados a la mitocondria. Gracias. De nada. Entonces, déjenme. Abro acá. Listo. Entonces vamos a comenzar con lo que es el diagnóstico prenatal. Como su nombre lo indica, es un diagnóstico que se hace antes antes del nacimiento. Y es ahora sí que un término que se utiliza ahora sí que más que nada la función es la de detectar anormalidades, tanto funcionales o estructurales ahora sí que en el feto en desarrollo. Y lo que se busca es detectarlas lo más pronto posible durante el embarazo. Entonces aquí esto consiste en analizar al feto cuando se sabe que existe ahora sí que un riesgo elevado de presentar algún desorden o alguna anormalidad, tanto a nivel sobre todo se empezó ahora sí que se desarrolló porque lo que se buscaba era diagnosticar el síndrome de Down. Entonces de ahí se desarrolla todo lo que se conoce como diagnóstico prenatal. Esa era, ahora sí que el enfoque original era el de detectar el síndrome de Down. Entonces, se hace precisamente para detectar este tipo de anomalías, sobre todo, ahora sí que con la finalidad de detectarlas lo más pronto posible durante el embarazo. Es lo que es el diagnóstico prenatal. Entonces, vamos a ver que hay diferentes pruebas y también tenemos que tomar en cuenta esto, sobre todo para determinar si es necesario un asesoramiento genético y aplicar un diagnóstico prenatal. Entonces, para ahora sí que indicar un asesoramiento genético o ya proponer un diagnóstico prenatal, se da, por ejemplo, cuando la edad materna es mayor de 35 años. Como vimos, el síndrome de Patau, el síndrome de Edwards y el síndrome de Down aumenta la probabilidad de que se presente con la edad materna. Entonces, en una edad materna mayor de 35 años, se recomienda el asesoramiento genético y hacer ya las pruebas de diagnóstico prenatal, sobre todo porque ya se incrementa el riesgo de la presencia de estos síndromes. También cuando se tiene un tamizaje prenatal positivo por riesgo incrementado de síndrome de Down, ahorita vamos a ver algunos de esos tamizajes, defectos abiertos del tubo neural u otras enfermedades que se investigaron. También si se tiene antecedentes familiares de padecimientos genéticos o congénitos. Aquí acuérdense que congénitos son cuando se tiene la enfermedad desde el nacimiento. Si se tiene un antecedente familiar de retraso psicomotor o mental, sin que se tengan ahora sí que otras manifestaciones. Si ya se conoce que la madre o el padre es portador de alguna translocación cromosómica o de algún trastorno genético que pueda ser detectable de forma prenatal. Si hay retardo en el crecimiento y talla baja ahora sí que en el producto.
si hay malformaciones congénitas detectadas por ultrasonido, si hubo alguna exposición a algún teratógeno, que son agentes que generan malformaciones o deformaciones, pérdida gestacional recurrente, que se haya tenido un alto número de abortos espontáneos, por ejemplo, o que en el ultrasonido se haya detectado alteraciones como la cantidad de líquido amniótico, que haya retrasamiento del crecimiento intrauterino, o marcadores ultrasonográficos de cromosomopatías. Ahorita vamos a ver precisamente la translucencia nucal, es uno de ellos que nos marca el posible riesgo de afectación, de alteraciones numéricas en los cromosomas. Entonces, si se tiene alguno de estos indicadores, pues se puede recomendar hacer el diagnóstico prenatal y dar un asesoramiento genético. Entonces, aquí los métodos ahora sí que las pruebas genéticas que se utilizan caen en tres categorías. Ahora sí que las pruebas genéticas. Tenemos las que son las citogenéticas, que es a nivel de los cromosomas, utilizando, por ejemplo, los cariotipos, lo que vimos de los cariotipos, obtener el cariotipo, por ejemplo, la técnica de Fish, la hibridación genómica comparativa, que esto es a nivel de los cromosomas, aunque también pues la técnica de Fish y la hibridación genómica comparativa también se pueden utilizar a nivel de los genes, por ejemplo, pero caen entre la categoría de citogenéticas, tener el cariotipo con todos los patrones ahora sí que los bandeos que vimos, la técnica de Fish y la hibridación genómica comparativa. También tenemos lo que son las pruebas bioquímicas, que estas nos van a analizar, por ejemplo, la ausencia o presencia de algunas proteínas que sirven como marcadores, enzimas. También podemos cuantificar actividad enzimática de algunas enzimas que ahora sí que que están presentes bajo ciertas condiciones y que no están presentes en otras. O también cuantificar metabolitos, productos de algunas reacciones que se están llevando a cabo. Entonces, estas pruebas bioquímicas nos permiten precisamente analizar la ausencia o presencia de estos componentes. Y para analizar ausencia o presencia, pues utilizan, por ejemplo, la técnica de cromatografía, que nos puede cuantificar cuánto de un compuesto tenemos, o si está presente o no alguna proteína, una detección de la proteína. Espectrofotometría, por ejemplo, espectrometría de masas, que nos permiten determinar y cuantificar la cantidad de este tipo de compuestos. Y las moleculares, las pruebas moleculares como la PCR tiempo real, por ejemplo, la secuenciación, obtener ya la secuencia del gen, o el uso de microarreglos. Estas técnicas no son excluyentes, es decir, se pueden utilizar a la par. Como vimos en la técnica de Fish, se puede obtener primero el cariotipo y una vez teniendo el cariotipo se puede aplicar la técnica de Fish y visualizar ahora sí que el cariotipo ya aplicando la técnica de Fish para detectar alguna anomalía en un cromosoma en particular. O como vimos en la hibridación genómica comparativa, se puede hibridar contra microarreglos y analizar varios o miles de genes a la vez. O en el caso de ya más enfocado, la PCR es como más, se puede también inclusive utilizar para detectar sobre todo lo que son los desórdenes monogénicos. Si se cuenta con un alelo afectado, pues se puede utilizar PCR o se puede utilizar secuenciación para determinar la afectación. Entonces, si recuerdan cuando vimos en el caso de los cromosomas que teníamos las diferentes técnicas que se podían utilizar y también teníamos el rango ahora sí que de la cantidad sobre todo de bases que se podían detectar. Entonces, la secuenciación nos permite identificar inclusive alteraciones a nivel de nucleótidos.
de nucleótidos que tengamos esas afectaciones. Entonces, las pruebas genéticas se dividen en estas tres: citogenéticas, bioquímicas y moleculares. Y estas se pueden utilizar en el diagnóstico prenatal para identificar este tipo de anomalías, ya sea anomalías cromosómicas, tanto estructurales como numéricas, o en el caso de los desórdenes monogénicos, buscar la presencia de los alelos, ahora sí que de los alelos mutantes, de los alelos que están afectados o que tienen la mutación. Entonces, en lo que es el diagnóstico prenatal, esto más que nada es para obtener la muestra y posteriormente hacer ahora sí que aplicar una de estas otras técnicas que vimos. Entonces, aquí, en el diagnóstico prenatal, tenemos dos tipos, ahora sí que con base en las características de la técnica: las que son invasivas, las técnicas invasivas, y las técnicas que son no invasivas. Dentro de las invasivas tenemos lo que es la toma de la muestra del tejido fetal y el diagnóstico genético preimplantacional. Son las técnicas que son invasivas. Estas dos: muestra de tejido fetal, tomar la muestra del tejido fetal, y el diagnóstico genético preimplantacional. Son técnicas que se consideran invasivas. Y dentro de la toma, así que la toma de muestra de tejido fetal, tenemos la amniocentesis, la muestra de vellosidades coriónicas o la biopsia de vellosidades coriónicas, y la cordocentesis, donde se toma la muestra del cordón umbilical. Y por otro lado tenemos las no invasivas, que se basan en marcadores bioquímicos, la ultrasonografía y el ADN fetal libre en suero materno. Entonces, aquí son no invasivas porque no vamos a tomar una muestra directamente del tejido fetal. Entonces, se pueden medir marcadores bioquímicos, en este caso en suero de origen materno, y principalmente pues se van a medir proteínas, lo que veíamos en el caso de las pruebas bioquímicas. Proteínas, enzimas o algunos metabolitos. En la ultrasonografía se mide lo que es la translucencia nuclear. Este es el ultrasonido. Es una técnica no invasiva que nos permite detectar la presencia de alguna anomalía, sobre todo a nivel ya de la estructura del feto. Y el ADN fetal libre en suero materno, que es una de las técnicas más recientes que se está utilizando. Estas lo que son los marcadores bioquímicos y la ultrasonografía, son técnicas no invasivas y que se denominan o que se utilizan para lo que se conoce como cribado prenatal. Este cribado se aplica para detectar el riesgo, y una vez que se detecta que existe un riesgo de la presencia de alguna enfermedad, ahora sí se pueden utilizar las técnicas invasivas. Estas de aquí nos es como un primer acercamiento, se podría decir, para determinar el riesgo que se tiene, y posteriormente, ya una vez que se tiene así que se tiene ya un riesgo elevado de que se presente alguna anomalía, ahora sí se sugiere hacer las pruebas invasivas. Entonces, antes de continuar, voy a reiniciar la sesión. Queda menos de un minuto. Entonces, reinicio la sesión y nos volvemos a conectar, por favor. Sí, doctora. Ah, A few moments later. bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Doctora, ¿podría repetir, por favor, lo que había dicho? Creo que de prenatal, pero no escuché cuál era la palabra. Cribado. Ah, ok, gracias. Cribado prenatal. Es para, ahora sí que, detectar el riesgo y así poder determinar si se requiere la utilización de estas otras técnicas, de las técnicas invasivas. Y estas más que nada, como son técnicas no
no invasivas, pues no implican ahora sí que un riesgo, y aparte pues son de bajo costo, los marcadores bioquímicos y la ultrasonografía, en comparación ya con estas otras técnicas, sobre todo la de muestra de tejido, de tomar la muestra de tejido fetal. Entonces, primero se recomienda hacer un cribado prenatal para determinar el riesgo, y si se encuentra que hay un riesgo elevado de que se presente o está la presencia de alguna anomalía, para confirmar, ahora sí se recomienda la utilización de una técnica invasiva. Entonces, vamos a ver ahorita entre las técnicas invasivas, la amniocentesis, las vellosidades coriónicas, y en el caso de la cordiocéntesis, pues es una muestra ahora sí que de sangre del cordón umbilical. Se toma de ahí la muestra. Entonces, la primera es la amniocentesis. Aquí lo que se toma como muestra es una muestra de líquido amniótico. Se toman de 20 a 30 mililitros de líquido amniótico. Esta técnica es invasiva porque se hace mediante, ahora sí que la toma de líquido amniótico se hace mediante la inserción de una aguja a través de lo que es la pared abdominal hasta llegar al saco amniótico. Y esto se hace con ayuda de un ultrasonido. Aquí está el ultrasonido. Entonces se perfora en este caso el saco amniótico y se toma la muestra de líquido amniótico. Aquí lo que se va a analizar pues son las células epiteliales fetales que están presentes en el líquido amniótico. Aquí la muestra, pues una vez que se toma la muestra, se centrifuga para obtener las células, y estas células son las que se van a utilizar para realizar el análisis. También se puede tomar el sobrenadante, ahora sí que el sobrenadante que se obtiene al centrifugar las células, para medir la alfa-fetoproteína. Esa alfa-fetoproteína nos permite determinar defectos del tubo neural. Ahorita lo vamos a ver, son una de las pruebas bioquímicas que se realizan. Entonces, las células que se obtienen se cultivan y se tardan aproximadamente 14 días en obtener los resultados. Aquí dice de 2 días hasta 14 días porque se puede hacer directamente sobre la muestra, es decir, sin poner en cultivo las células. Nada más que aquí los resultados no son tan precisos cuando se hace de esta manera. Son todavía más confiables cuando se ponen las células en cultivo y de esas células se toma, ahora sí que se realiza el análisis. Se realiza entre la semana 16 y la 20, aunque se puede realizar todavía una semana, a un número de semanas menor, entre 12 y 14 semanas. Entre 12 y 14 semanas todavía se puede realizar. Ya antes no, antes de la semana dosis de la semana 12, no se puede realizar porque la cantidad de líquido amniótico no es la suficiente para la muestra. No, por la cantidad de líquido amniótico disponible. Antes de la semana 12 no hay suficiente para la toma de la muestra. Y también se puede realizar después de la semana 20. Entonces, esta es una de las técnicas que se puede realizar ahora sí que a una etapa más temprana, a las 12 semanas. No se recomienda hacerla antes, debido, uno, a que no hay suficiente líquido amniótico, y dos, aumenta el riesgo de aborto. Esa es una de las desventajas que tiene la técnica. Se tiene un riesgo de aborto, aunque es bajo, pero ahí está, ahora sí que está presente ese riesgo, del 0.1 al 0.3%. Esto es actualmente. Anteriormente se tenía del 0.5 al 1%, y esto más que nada porque actualmente ya se cuentan con mejores equipos, sobre todo de ultrasonidos, y también el personal que la realiza tiene que estar capacitado. Tiene que, ahora sí que, estar muy bien capacitado para realizarla, porque si no, ahora sí que se puede venir el aborto. Ese es el riesgo que tienen estas técnicas invasivas.
que se tiene el riesgo de aborto, y también pues se tiene el riesgo de fuga de líquido amniótico vía vaginal entre el 1 y el 2% de los, ahora sí que se tiene de riesgo. Por eso estas técnicas no se recomiendan como un primer diagnóstico, como una técnica de diagnóstico, sino ya como una prueba confirmatoria, ya una vez que se tiene el riesgo, que ya se vio que existe el riesgo, con las técnicas no invasivas. Aquí ya se hace ahora sí que la recomendación de utilizar una de estas técnicas, ya sea de las técnicas invasivas. Entonces, esta es la amniocentesis y permite detectar anomalías, en este caso aneuploidías, números diferentes de cromosomas, y también anomalías estructurales, porque con la muestra ahora sí que de células se pueden hacer cualquiera de los estudios anteriores. Se puede obtener el cariotipo, por ejemplo, se puede aplicar la técnica de Fish, se puede utilizar la hibridación genómica comparativa, se pueden hacer pruebas moleculares de PCR, de secuenciación, con la muestra de las células, en este caso epiteliales fetales. Pues aquí la amniocentesis es cómo se toma la muestra. Y ya una vez teniendo la muestra, pues se puede utilizar cualquiera de las técnicas que vimos, ya sea citogenéticas o moleculares principalmente, para determinar en este caso, cualquier anomalía. Se puede utilizar, por ejemplo, la técnica de Fish directamente en las células sin cultivar. Vimos que también se puede utilizar la técnica de Fish en células en interfase, y se pueden diagnosticar síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Patau, por ejemplo, utilizando las ondas específicas. Entonces, aquí la amniocentesis se puede utilizar para ya detectar ya una técnica de diagnóstico como tal, pero esto va a depender, como les digo, de la técnica que se utilice para detectar las anomalías. En la amniocentesis es en sí la toma de la muestra. La toma de la muestra, y ya posteriormente se hace el análisis. Lo mismo sucede con la muestra de vellosidades coriónicas. Aquí se toma una muestra del tejido, de las vellosidades coriónicas, se toma una muestra, se aspira el tejido de las vellosidades coriónicas, que están ahora sí que lo que es el vello placentario, o también se toma lo que es en este caso es una biopsia del corión, que es la membrana de la placenta. Esta se realiza entre la semana 10 y la 13, y se puede realizar de dos maneras: transcervical o transabdominal. Aquí no hay una diferencia significativa entre las dos técnicas. Una es similar a la amniocentesis, donde se utiliza una aguja para penetrar la pared abdominal, y la otra entra la aguja vía vaginal. Entonces, aquí no hay así como una diferencia significativa. Si una es más segura que la otra, no hay diferencias. Cualquiera de las dos, ahora sí que de los dos métodos es igual. Y aquí lo que se toma es pues una muestra de la masa celular externa. Son las células que se toman. Hay un menor tiempo de procesamiento de las muestras comparado con la amniocentesis, y también se puede utilizar en una etapa más temprana. Aquí el riesgo de aborto es del 0.22%, y se ha visto que también existe un riesgo que se puede ocasionar un defecto en la reducción del tamaño de las extremidades en el feto, pero ahora sí que es muy bajo este defecto que se ha observado, de 6 en cada 10,000 de estas técnicas que se ha realizado. Aquí también se han relacionado, sobre todo esto, los defectos en la reducción del tamaño, se ha relacionado cuando la técnica se aplica en un tiempo menor, a las 10 semanas. Entonces, cuando se aplica a una semana, al número de semanas menor, pues se aumentan la presencia, ahora sí que la probabilidad de que se den estos defectos. Y también se ha visto que existe un riesgo de infección.
sobre todo en el caso de la transcervical, que se pueda ahora sí que tener un riesgo de infección y también un sangrado vaginal en la transcervical. Por eso nuevamente estas técnicas se consideran invasivas y tienen un riesgo de aborto. Por eso, como les digo, no se recomiendan hasta que ya se tiene los estudios del cribado, en este caso prenatal, de las técnicas no invasivas, que nos determinan que sí existe un riesgo de la presencia de las anomalías. Entonces, nuevamente con esta muestra se puede realizar los estudios. En este caso, con la muestra de vellosidades coriónicas no se puede medir la alfa-fetoproteína. Esa no se puede determinar con esta muestra, a diferencia de la miocentesis, que sí se puede. En esta no se puede medir los niveles de la alfa-fetoproteína. Pero pues sí se pueden hacer todos los demás análisis con la toma ahora sí que con la muestra utilizada. Entonces se utilizan aquí, la muestra que se toma pues son las células de la masa celular externa del blastocisto, que serían lo que es el trofoblasto. Entonces nos permite analizar estas células en busca de alguna anormalidad, tanto numérica en el nivel de los cromosomas como estructural también, o también nos permite determinar, dependiendo de la técnica molecular que se utilice, si hay presencia de alguna afectación en un gen, por ejemplo, que se recibe un alelo mutante, cuando ya se tiene el riesgo de que se pueda heredar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y bueno, en el caso de la cordocentesis, ahí se toma muestra de sangre del cordón umbilical. Ahí el riesgo de aborto es del 1 al 2%, es más alto el riesgo de aborto. Y también se pueden determinar anomalías cromosómicas y sobre todo trastornos de la sangre con la cordocentesis. Se toma la muestra de sangre del cordón umbilical, generalmente se hace después de la semana 17 y se analizan las células. Ahí el riesgo de aborto es un poco más elevado, del 1 al 2%, y también sirve para detectar anomalías cromosómicas. Las que más ahora sí que se utilizan dentro de las técnicas invasivas es la miocentesis y ahora sí que la muestra de vellosidades coriónicas, o también se le conoce como biopsia de vellosidades coriónicas, son las que más se utilizan. Y el otro es el diagnóstico genético preimplantacional. Este se utiliza únicamente en fertilización in vitro y se utiliza precisamente para seleccionar los embriones, para hacer la selección de los embriones, sobre todo para seleccionar aquellos que vienen libres de alguna enfermedad genética antes de ser implantados. Entonces aquí a fuerzas es por fertilización in vitro porque se van a analizar los embriones. Entonces se puede tomar una biopsia del blastómero o una biopsia del blastocisto, de las células de la masa celular. En este caso se pueden tomar tanto de la masa celular interna como del trofoblasto. En la primera, en lo que es la biopsia del blastómero, se puede tomar ahora sí que se toma una muestra a los 3 días, es decir, a los 3 días después de la fertilización, se toma la muestra, se toma una célula y esta célula se analiza en búsqueda de alguna anomalía. Si ya no está afectado, que no haya ahora sí que la presencia de ninguna anomalía, ahora sí se implanta el embrión. Y en la segunda, la muestra se toma a los 5 o 6 días. Se toma la muestra, como les digo, principalmente de lo que es el trofoblasto. Se toma la muestra, se le hace la prueba genética y si está afectado, pues ahí el embrión no se va ahora sí que no se implanta. Pero si no está afectado, pues ya se implanta. Entonces, con esto se seleccionan los embriones antes de ser implantados.
Entonces se hacen esos diagnósticos para determinar si no tienen alguna anomalía genética. Y pues en este caso no se ha reportado ningún efecto adverso en el embrión. Como aquí nada más es una sola de las células las que se toman, no se ha reportado ningún efecto negativo sobre el embrión. E inclusive aquí pues también se puede hacer la determinación del sexo, por ejemplo, del sexo del embrión, y ya una vez que se tenga, pues se pueden, ahora sí que seleccionar. Pero más que nada la principal función de esta técnica es detectar si hay alguna condición genética antes de que el embrión se implante. Y aquí pues eso es, a fuerzas es por fertilización in vitro. Se hace el análisis, se toman las células y ya se busca ahora sí que la anomalía en dado caso de que se tenga el riesgo, o que ya se tenga un antecedente familiar, por ejemplo, o inclusive para asegurarse de que el embrión que se va a implantar pues no tenga ahora sí que ningún defecto. Y este se conoce como diagnóstico genético preimplantacional. Caen dentro de las técnicas invasivas porque se toma una muestra en este caso del embrión, se toma una muestra del embrión antes de ser implantado. Entonces, estas son las tres técnicas que se utilizan, que caen dentro de la categoría de técnicas invasivas, y son de las más confiables ahora sí que en el caso de obtener el resultado. Entonces, aquí tenemos un resumen de las técnicas. Tenemos lo que es el cariotipo convencional. Aquí, como les digo, se utilizan estas técnicas con la muestra que se obtiene, ya sea de la amniocentesis o de la biopsia de vellosidades coriónicas. Se puede utilizar, obtener lo que es el cariotipo convencional. El tiempo que se tarda en obtener el resultado es de 7 a 14 días, porque se requiere que las células se cultiven, que crezcan, y nos permite detectar anomalías cromosómicas, pero de un tamaño mayor de 5 a 10 megapares de bases. Y es uno de los métodos tradicionales para el diagnóstico de anormalidades cromosómicas. Tenemos la técnica de Fish, que es en las preparaciones directas, que es cuando las células no se ponen en cultivo, se utilizan directamente las células que se están tomando ahora sí que de la muestra, y nos da el tiempo ahora sí que de respuesta de 24 a 48 horas, nos dan el resultado. Es una prueba rápida para las aneuploidías principales, como es la 13, 18, 21, la que es el Patau, Edwards y Down, y alteraciones en cromosomas X y Y, o para determinar también el sexo. Aquí se puede usar la técnica de Fish con las células que se toman de la biopsia de vellosidades coriónicas. Aquí o de las que se toman de la amniocentesis, pero es mucho menos precisa que cuando se utilizan las células cultivadas, cuando se hacen precisamente con células en metafase. Los resultados deben de confirmarse en células en cultivo, o se deben de tener algunas otras características clínicas antes de tomar alguna acción con los resultados. Por eso se recomienda más que se hagan con células en cultivo. Nada más que el tiempo de respuesta, así que en el que obtenemos el resultado, pues es más grande, de 7 a 14 días. Nos permiten detectar microdeleciones y duplicaciones en la técnica de Fish utilizando células en cultivo, porque se obtienen ya las metafases, y puede utilizarse para ahora sí que anormalidades específicas cuando se tiene esa sospecha o ese riesgo. Se puede utilizar los microarreglos a nivel de los cromosomas. Aquí la prueba directa es las células así tal cual que se están tomando de la muestra, y la otra es con células en cultivo. Nos permite detectar inclusive variantes en número de copias de este tamaño, de 50 a 200 kilopares de bases mayores, y se puede utilizar todo el genoma. Lo que veíamos que se hibridaba la muestra con los cromosomas, por ejemplo, con los microarreglos que contienen fragmentos de varios cromosomas. Aquí no detecta arreglos balanceados y algunas triploidías, ahora sí que no las detecta. En el caso de los arreglos balanceados, pues no, las anomalías en este caso balanceadas, como no hay un cambio en la cantidad de genes, pues no las va a detectar. Y pues la detección varía dependiendo el tipo de microarreglo que se esté
utilizando. Dependiendo del microarreglo, pues es lo que se puede detectar. Y también pues no permite algunas triploidías, sobre todo las que son ocasionadas por translocaciones de tipo robertsoniano, por ejemplo, o de las translocaciones también en este caso de las, se me fue el nombre, bueno, de las recíprocas. Tenemos también el diagnóstico genético preimplantacional, se tarda de 1 a 2 días, y aquí es más que nada lo que va a detectar es una anomalía genética en la cual se ha identificado ya una mutación presente en la familia. Aquí se recomienda, ya una vez implantado el embrión, realizar ya sea amniocentesis o la biopsia de velocidades coriónicas en dado caso de que haya algún error. Pero generalmente ya con el diagnóstico preimplantacional, pues disminuye mucho el riesgo de que se presente alguna anomalía de este tipo. La prueba de ADN, aquí ya es una prueba molecular, puede durar de 13 a 14 días. Es mucho más rápida si se hace directamente con la muestra a que esperar el cultivo de las células. Por eso incrementa el tiempo, porque se tienen que esperar a que las células crezcan. Y esto nos permite detectar mutaciones que ya estén presentes en la familia, o que se tiene el riesgo de que estén presentes debido a una detección en el ultrasonido, o otras características, características que se hayan determinado en el feto, sobre todo con el cribado prenatal. Y aquí generalmente está más enfocada a anomalías específicas o a una cierta enfermedad, sobre todo de tipo monogénico, por ejemplo, que esté presente en el feto, ya sea basándonos en la historia familiar o en lo que se encuentra en el ultrasonido. Entonces, si se fijan, primero se hace un cribado con las técnicas que no son invasivas, y ya posteriormente se recomienda utilizar estas otras técnicas, tanto por el riesgo que tienen, sobre todo al tomar la muestra, el riesgo de aborto, como el costo que tienen, que es un costo más elevado, este tipo de técnicas, en comparación con las técnicas no invasivas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctora. ¿No? Entonces, aquí tenemos ya lo que son las técnicas no invasivas, que es el ultrasonido, es la ecografía. Se puede realizar después de lo que es después del primer, lo que viene siendo el trimestre, a partir de la semana 12. Actualmente pues ya se cuentan con ultrasonidos de alta resolución, inclusive 3D y 4D. Entonces ya hay ahora sí que un avance tecnológico en este tipo de instrumentos. Entonces, nos permite detectar principalmente anomalías estructurales del feto. Y aquí pues no hay riesgo ni para el feto ni para la madre, por eso son técnicas no invasivas. Se recomienda aplicarlo a partir de la semana 12, ya se pueden empezar, ahora sí que ya se pueden observar estas anomalías estructurales. Permite medir la translucencia nucal, que es una de las, ahora sí que de los indicadores de una posible anomalía cromosómica. Entonces, se mide lo que es la translucencia nucal, que es esta distancia que hay en este caso en la nuca, y también nos permite medir lo que es la longitud cráneo-caudal. Entonces, la translucencia nucal, perdón, aquí se va a ver un engrosamiento del pliegue de la nuca. Se incrementa la distancia en este caso, debido principalmente a la acumulación de fluidos subcutáneos. Entonces se incrementa esta distancia. También varía con la edad del feto, porque también esta translucencia nucal sirve para ir determinando la etapa gestacional, la etapa de gestación. Entonces, esta translucencia nucal está asociada a aneuploidías, principalmente lo que son trisomías y monosomías, y también los defectos del tubo
defectos del tubo neural. Entonces, aquí lo normal, entre lo que es la semana 11, por ejemplo, medir la translucencia nucal a la semana 11, el valor normal es de 1.2 milímetros y a la semana 14 es de 1.5 milímetros. Ya cuando se tiene alguna anomalía o se tiene ahora sí que el indicio de que se puede presentar o que está presente alguna anomalía, cuando se mide entre la semana 11 y la semana 13, se tiene una translucencia nucal mayor a 3 milímetros. Entonces, eso ya nos indica que hay alguna anomalía, que puede, ahora sí que existir alguna anomalía principalmente de tipo numérico en los cromosomas aneuploidías en este caso. La norma oficial mexicana lo maneja como mayor a 5 milímetros. Mayor a 5 milímetros entre lo que es la semana 18. Entre lo que es la semana 18 y la semana 22. Entonces, eso lo maneja la norma oficial mexicana. Si se mide entre la semana 18 y 22 y se tiene una translucencia nucal por arriba de 5 milímetros, nos estaría dando que, ahora sí que hay riesgo de la presencia de una cromosomopatía, que tengamos alguna anomalía de tipo numérico, por ejemplo, en los cromosomas. Entonces, esta es una de las primeras, ahora sí que lo que se utiliza como cribado prenatal, para determinar si existe riesgo de alguna anomalía cromosómica. Esta es la primera, la ecografía o el ultrasonido, que nos detecta anomalías estructurales que pueden estar relacionadas con una alteración genética. Entonces, esta es la primera de las técnicas no invasivas. Las siguientes son los cribados. Los cribados del primer trimestre y el cribado del segundo trimestre. Entonces, aquí más que nada se enfocan a marcadores bioquímicos. Marcadores bioquímicos son marcadores bioquímicos en suero materno junto con el ultrasonido, precisamente la medida de la translucencia nucal. Entonces, el cribado de primer semestre se lleva a cabo entre la semana 10 y la 13 y tiene una sensibilidad del 85%. Aquí lo que se mide es la translucencia nucal, que en este caso, cuando hablamos ya de alguna anomalía, sobre todo de trisomías, se encuentra elevada. Aumenta la translucencia nucal, como vimos en el caso de trisomías. También se mide lo que es la hormona gonadotropina coriónica humana, la HCG. Se miden los niveles de esta hormona. Esta se genera en la placenta. Entonces, se puede medir tanto en forma libre como su subunidad beta. Por eso también en algunos es la beta HCG, lo que se mide. Entonces, en trisomías se encuentra elevada esta hormona. En el síndrome de Down, principalmente en el síndrome de Down se encuentra, lo voy a poner aquí 21, trisomía 21 se encuentra elevada, y en la trisomía 18 y 13 se encuentra disminuida. Los niveles son más bajos. En trisomía 18 y trisomía 13 los niveles son bajos. Y el otro marcador bioquímico que se detecta en el ahora sí que en el que se conoce como cribado de primer trimestre, es la proteína plasmática alfa asociada al embarazo. Esta es, las siglas de la PAPPA, se miden los niveles de esta proteína, y esta se encuentra, los niveles son bajos en todas las trisomías. Cuando hay presencia de trisomía, ya sea 21, 18 o 13, esta va a tener niveles bajos. Entonces, estos cribados están más enfocados a detectar trisomías. Las principales, la 21, la 18 y la 13, las que más se presentan. Entonces, a esto va junto con el ultrasonido, por eso aquí está la translucencia nucal y estos dos marcadores bioquímicos. Después se puede utilizar el cribado del segundo trimestre, que se da entre la semana 15 y la 22,
o el óptimo, así que el tiempo óptimo para hacerlo es entre la 16 y la 18. Y aquí incluyen marcadores de suelo materno. Este cribado de segundo trimestre puede estar acompañado con el cribado de primer semestre. Entonces se puede hacer un cribado en el segundo trimestre para detectar también aneuploidías, principalmente trisomías, y los defectos también del tubo neural, porque aquí ya se determina el contenido de alfa-fetoproteína, que es la que nos va a detectar precisamente defectos del tubo neural. Igual como vimos en la amniocentesis, se puede determinar los niveles de alfa-fetoproteína y una vez detectar defectos en el tubo neural. Entonces, esta nos incluye nuevamente la hormona gonadotropina coriónica humana. Esta está elevada para síndrome de Down y disminuida para lo que son las trisomías 18 y 13 nuevamente. La proteína plasmática A asociada al embarazo, nuevamente se mide esta proteína, e igual esta proteína está disminuida cuando los niveles de esta proteína disminuyen cuando se tiene la presencia de las trisomías. Aquí se incluye la alfa-fetoproteína, que nos va a determinar la presencia de defectos del tubo neural. Cuando está elevada, quiere decir que hay defectos en el tubo neural. Cuando los niveles son más bajos, nos está detectando el riesgo de presentar síndrome de Down. Se tiene la inhibina A dimérica, que los niveles elevados nos indican la presencia de síndrome de Down, y el estriol no conjugado, que está disminuido en síndrome de Down. Entonces, se fijan, están más enfocados a detectar síndrome de Down. Estos marcadores bioquímicos, pero si por ejemplo ya nos aparecen niveles bajos, quiere decir que hay riesgo de trisomías de 18 y 13, por ejemplo, y si esta también aparece disminuida, pues hay riesgo de trisomías. Entonces, estos son los cribados que se hacen como un cribado prenatal antes de determinar, ahora sí que de sugerir el utilizar alguna de las técnicas invasivas. Entonces son técnicas, en este caso bioquímicas. Se fijan, son técnicas no invasivas, se toma una muestra de sangre de la madre y nos permite determinar la presencia o el riesgo de estas anomalías. Este de acá tiene una sensibilidad del 81% aproximadamente. Y esta pues una sensibilidad del 85%. Por ejemplo, la inhibina A dimérica en las trisomías 18 y 13 no se ve afectada, por eso no está marcado el valor. Y la alfa-fetoproteína esa sí está muy elevada cuando hay defectos del tubo neural. A este cribado del segundo semestre también se le conoce como prueba cuádruple. Entonces, estas son las que se hacen primero, antes de indicar una técnica invasiva. Y van ahora sí que junto con lo que es el ultrasonido. El ultrasonido con estos marcadores bioquímicos. ¿Alguna pregunta? Y de las otras técnicas que no son invasivas, y esta es relativamente nueva y ya se está utilizando, es la detección de ADN fetal libre en suero materno. Esta técnica más que nada lo que nos va a evaluar son pequeños fragmentos de ADN que provienen del feto. Aquí más que nada este ADN es producto de los trofoblastos de la placenta. Al momento de que esas células ahora sí que se mueren, se lisan y su contenido pasa a lo que es el torrente sanguíneo de la madre. Entonces, en la madre vamos a tener la presencia de ADN de origen fetal. Entonces, esta técnica se basa precisamente en la detección de estos pequeños fragmentos de ADN de origen fetal.
Es una técnica no invasiva porque se toma una muestra de suero, una muestra de sangre de la madre para detectar estos pequeños fragmentos de ADN. Entonces se tiene que el componente fetal es de un 3 a un 13% del ADN libre en el suero materno. Quiere decir que este 3 a 3% es ADN que proviene del feto. Entonces, este se puede detectar de las 9 a las 10 semanas de gestación y se va incrementando la cantidad conforme avanza la gestación. Entonces, se puede detectar a partir de las 9 semanas. Entonces, aquí lo que se hace es se utilizan técnicas moleculares. Aquí es más que nada tomar la muestra y hacer ahora sí que la separación del ADN. Ahora sí que se extrae el ADN y se utilizan técnicas moleculares para amplificar el ADN fetal únicamente. Para esto, pues se utilizan ya oligonucleótidos específicos que nos van a permitir amplificar el ADN. Y se utilizan técnicas de secuenciación masiva. Nos permiten inclusive determinar polimorfismos de un solo nucleótido, es decir, cuando hay variaciones en un solo nucleótido. Estas técnicas nos permiten determinar, esta técnica nos permite determinar el sexo del bebé, sobre todo cuando se busca, por ejemplo, el cromosoma Y. Se utilizan oligos específicos para amplificar el cromosoma X o el cromosoma Y. Permite determinar el factor RH, en este caso sanguíneo del bebé, sobre todo en el caso de que sobre todo para dar un tratamiento oportuno, en el caso de que la madre, por ejemplo, tenga tipo de sangre RH negativo y el bebé tenga factor RH positivo, que no haya riesgo de rechazo para dar el tratamiento adecuado. Y también permite determinar desórdenes monogénicos, pero esto solamente hasta el momento de origen paterno. Porque en el caso del origen materno se puede confundir porque todavía tenemos la presencia del ADN de origen materno en el tejido, en este caso en la circulación, y permite detectar aneuploidías. Permite detectar el Down con un 99.2% de sensibilidad, el síndrome de Patau con 91% y el síndrome de Edwards con el 96%. Y anomalías en el cromosoma X con el 90% de confiabilidad. Antes de continuar voy a reiniciar la sesión y nos volvemos a conectar, por favor. A few minutes later. Y como les comentaba, pues permite detectar este tipo de anomalías. En el caso de los desórdenes monogénicos, aún todavía no está muy preciso utilizarlo, se siguen haciendo pruebas para detectar inclusive otro tipo de desórdenes monogénicos, pero exclusivamente de origen paterno. Esto debido a que en la circulación sanguínea pues tenemos el ADN de origen materno y todavía resulta un poco complicado discernir entre si la presencia de los alelos mutados, si son de origen materno o de origen paterno, pero se está trabajando ya en ello para la detección de este tipo de anomalías ya a nivel de los alelos. Algunas ya se han hecho pruebas, por ejemplo, para la beta-talasemia, se han hecho pruebas para identificar los alelos, si se tiene la presencia de un alelo mutante en el feto, mediante esta técnica. Entonces, aquí ahora sí que lo complejo es porque el ADN se encuentra mezclado con el ADN de origen materno, aunque el componente fetal pues tiene menor cantidad. Entonces aquí, por ejemplo, si se tiene una aneuploidía, pues se van a ver incrementados ahora sí que el contenido de ADN, por ejemplo, del cromosoma 21. Vamos a tener un incremento en la cantidad, en la concentración de ADN de ese cromosoma. Entonces, eso nos va a indicar que se tiene la presencia de un cromosoma extra, por ejemplo, o de una mayor cantidad de ADN. Aquí en cuestión del sexo, pues se puede buscar ahora sí que se obtiene lo que es el cromosoma Y, se busca el cromosoma Y y con eso se detecta. Y lo mismo que el factor RH, se busca que sea positivo en el feto, así que se determina si es positivo en el feto
y, por ejemplo, negativo en la madre. Si fuera positivo en la madre y positivo en el feto, pues los niveles se incrementarían, estarían incrementados. Si en el feto es negativo y en la madre es positivo, pues el nivel se mantiene. Se mantiene, no hay un incremento. Entonces eso quiere decir que en el feto, pues el factor RH es negativo, no está presente. Y ahí, sobre todo, sobre todo cuando en el feto es positivo y en la madre es negativo, ahí sí hay que hacer hay que dar un tratamiento para evitar que haya rechazo. Entonces, esta técnica es relativamente nueva, la detección de ADN fetal libre en suero materno. Ya se está utilizando, ya hay laboratorios que la realizan para detectar este tipo de anomalías, y es una técnica no invasiva porque se toma una muestra de sangre. Sin embargo, se recomienda que ya una vez que se tengan los resultados con esta técnica, se pueda, ahora sí que, no tanto, sí, se puede recomendar el uso de algunas de las técnicas, en este caso invasivas, debido a que todavía no se tiene todavía existe el riesgo de falsos positivos. Entonces, este es un resumen de estas técnicas, de las técnicas no invasivas. Tenemos la muestra de ADN libre, de ADN libre fetal. Se puede tomar desde la semana 9 hasta el término. Tiene un 99% de confiabilidad para la detección de trisomía 21. Inclusive aquí el porcentaje de positividad es del 2 al 4%, porque incluye la inhabilidad de obtener resultados, sobre todo por más que nada cuando existe un riesgo elevado. Esto va a depender mucho del tipo sobre todo tiene este riesgo de falsos positivos, ahora sí que de obtener resultados cuando ya se tiene, cuando está asociado con un riesgo, cuando se incrementa el riesgo, por ejemplo. Entonces aquí, como les digo, para el caso sobre todo de lo que son los desórdenes monogénicos, todavía no está bien desarrollada la técnica. Entonces, por eso sí se tiene ya muy desarrollada para la detección del síndrome de Down, pero para las otras existe todavía un porcentaje de riesgo de la presencia de falsos positivos o de falsos negativos. Las ventajas, pues tiene una mayor, en este caso, detección. Se puede llevar a cabo a cualquier etapa gestacional después de las 9 semanas. Y se ha visto que tiene un nivel bajo de falsos positivos hasta ahorita. Pero aquí las desventajas, los resultados pueden reflejar ahora sí que aneuploidías de origen materno o alguna enfermedad materna en lugar de que sea del feto. Se puede confundir, que es lo que es ese porcentaje que todavía existe. Y pues son diferentes métodos moleculares, como vimos, secuenciación, se puede utilizar PCR, algunas técnicas de PCR utilizando mezclas de oligos, por ejemplo, para detectar sobre todo las regiones que pudieran estar triplicadas, o en el caso de los monogénicos, donde se encuentran las alteraciones en el alelo, donde se encuentran las mutaciones. Pero como les digo, esa parte de los desórdenes monogénicos todavía se está desarrollando. Y tenemos los dos cribados, el cribado del primer trimestre, que se puede llevar a cabo entre en la semana 10 y la 13. Aquí la detección para la trisomía es del 82 al 87%. Ahora sí que el porcentaje ahora sí que no tanto es de sensibilidad, sino el darnos falsos positivos, que se tenga ese porcentaje de que te diga que sí y a la mera hora, ahora sí que es que no, es del 5% en este caso. Y las ventajas que tiene es que permite una detección temprana, y es una prueba ahora sí que es una sola toma.
Nada más en ese momento se lleva a cabo la toma de la muestra y listo, solamente una prueba ahora sí que de una sola muestra. No hay que tomar la muestra, ahora sí que es una prueba de en un único momento, por ejemplo, a eso se refiere. Y tiene ahora sí que una detección más baja, bueno, en este caso una eficiencia de detección más baja que comparado con los componentes tanto de primero y segundo trimestre. Aquí se requiere la translucencia nucal, se requiere la translucencia, las medidas de translucencia nucal. Y aquí pues son los métodos los marcadores bioquímicos que se están detectando, los que mencionábamos. Y aquí esta es la translucencia nuclear positiva, por ejemplo, las proteínas, en este caso la proteína, la hormona gonadotropina coriónica humana, la proteína plasmática, la proteína plasmática asociada al embarazo. Y en este caso tenemos estas proteínas y también la proteína, en este caso la inhibina A dimérica. Y aquí tenemos el cribado del segundo trimestre, que también se le denomina como cuádruple, entre la semana 15 y la 22, tiene un 81% de detección para la trisomía 21. Nuevamente tenemos este 5% de presencia de falsos positivos. Y en este caso tenemos este 5% de presencia de falsos positivos. Nuevamente es una prueba de ahora sí que de una sola toma, y no se requiere ahora sí que de equipos ni de una capacitación especializada. También tiene una detección menor que en el primer trimestre y el primero y segundo trimestre de las pruebas combinadas. Y esto es lo que nos mide. Nuevamente lo que es la hormona gonadotropina coriónica humana, esta de aquí es la alfa-fetoproteína, esta de aquí, el estriol conjugado y la inhibina es lo que nos mide en el escaneo, en el cribado, bueno, en lo que viene siendo el cribado del segundo trimestre, o también se le conoce como escaneo cuádruple. Y esto respecto a son las técnicas no invasivas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctora. ¿No? No, doctora. Y ya la última, ya para terminar, es el tamiz neonatal. Esta ya no es una técnica de diagnóstico prenatal, porque esta ya se hace después del nacimiento, ya es ahora sí que una prueba postnatal. Y esta principalmente nos va a detectar anomalías principalmente de tipo metabólico, y está dentro de la norma oficial mexicana para la prevención y control de los defectos al nacimiento, lo que es el tamiz neonatal. Entonces, esta prueba se hace de las 24 a las 72 horas después del nacimiento, y ahora sí que se puede hacer desde el segundo hasta el séptimo día. Lo ideal es hacerla entre las 24 y las 72 horas después del nacimiento, sobre todo para tener los resultados lo más pronto posible y empezar con el tratamiento, sobre todo si se detecta el hipotiroidismo congénito. Entonces, aquí en este caso en México, es obligatoria ya la realización del
del tamiz se empezó a utilizar desde 1974 y en 1988 se hizo obligatorio el tomar la muestra del tamiz. Entonces, aquí lo que nos va a detectar es el hipotiroidismo congénito, la fenilcetonuria, la hiperplasia suprarrenal congénita, la fibrosis quística, galactosemia y la deficiencia de biotinidasa. Biotinidasa es lo que nos detecta la prueba del tamiz. Aquí lo que se hace es una pequeña punción del talón para tomar sangre fresca capilar. Se toman de 4 a 6 gotas entre lo que son las 24 y las 72 horas. Se recomienda, como les digo, que sean de las 24 hasta antes de las 72 horas. Aunque, como les digo, se puede hacer después de las 72 horas, pero aquí lo importante es que se tengan los resultados lo más pronto posible, más que nada por si se tiene hipotiroidismo congénito y empezar con el tratamiento. Entonces, se hace la toma de la muestra y se analiza. Se analiza en búsqueda de estos defectos. Si ya se detecta en la primera toma de muestra que hay riesgo de que se presente, se vuelve a hacer la toma de muestra para hacer ya la prueba confirmatoria. Pero estos resultados del tamiz neonatal no se pueden tardar más de 7 días para, en dado caso de que ya se presente alguna de estas, empezar con el tratamiento correspondiente. Entonces, nos detecta estas 6 enfermedades y ya una vez que en la primera prueba se detecta o sea de positiva para alguna de ellas, se hace la prueba confirmatoria. La prueba confirmatoria a las pruebas que salieron sospechosas. Hay algunos tamices que permiten ya detectar, bueno, tienen hasta 100 enfermedades que se pueden detectar con el tamiz neonatal. Sin embargo, pues las que incluye aquí el tamiz neonatal son estas. Y se conoce como tamiz semiampliado. Porque anteriormente eran solamente 4 marcadores, pero se fueron incorporando otros marcadores. Entonces, eso es lo que nos detecta el tamiz neonatal. Las primeras que se detectaban era el hipotiroidismo congénito y la fenilcetonuria. Nos detecta los niveles de fenilalanina, por ejemplo, y en el hipotiroidismo congénito nos detecta la hormona tiroidea. Y esta es la prueba del tamiz que se hace, pero esta ya es un diagnóstico, como les digo, postnatal, ya una vez que, ahora sí que después del nacimiento, para determinar estas anomalías, que son principalmente de tipo metabólico. Doctora, disculpe. ¿Y por qué particularmente esas enfermedades, esas son las únicas que detecta? ¿Son las más como frecuentes o son las únicas que se pueden detectar en base a la sangre o por qué específicamente esas? Son de las que más se presentan y son de las que más afectación tiene si no se tratan de manera inmediata, sobre todo el hipotiroidismo congénito, porque ahí sí no hay generación de la hormona tiroidea, entonces va a afectar todo el desarrollo. Y son de los que cuenta el tamiz. Hay algunos, en otros países se tienen para más enfermedades, como les digo, en teoría se pueden detectar hasta 100 enfermedades con el tamiz, pero estas son las más comunes, las que se detectan de manera común. También influye ahora sí que la incidencia que se tienen. Pero sí son ahora sí que las que se detectan con el tamiz aquí en México. Muchas gracias, doctora. De nada. Sí, ya si se tiene riesgo de alguna otra, sí ya se tienen que hacer otros
otros estudios para detectarlos. ¿Sí, Miguel? Y una pregunta, doctora. ¿Por qué se toma la muestra del talón? Porque es sangre fresca capilar y es más sencillo tomarla del talón que tomarla en este caso de las venas. Se toma de la punción del talón porque ahora sí que es sangre fresca. Me parece que es sangre arterial. Y ahora sí que es más sencillo hacer la punción ahí. Muchas También gracias, por la doctora. facilidad de la toma de la muestra. Déjenme checar. Doctora, Ujú. ¿el tamiz neonatal se realiza inmediatamente después del nacimiento o hay algún lapso de tiempo específico para realizarlo? Se recomienda que sea a partir de las 24 horas y hasta no más de las 72. Gracias. De las 72 horas después del nacimiento. Incluso está en la norma, nada más déjenme. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Déjame checar si tengo aquí un artículo. ¿Alguna otra pregunta? Tenía la norma, pero no me encuentro. De la norma oficial, donde viene inclusive cómo se toma la muestra. Si las comparto el archivo en PDF. Esperen. ¿Alguna otra pregunta? Déjenme checar si tengo. Si no, se las comparto en el módulo la norma para del tamiz. ¿Esta presentación y la de la herencia también nos las va a compartir? Sí, ya ahorita se las subo. Ya para que la tengan. Sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? No, doctora. No. Todo bien de mi parte, doctora. Perfecto. Entonces les comparto después. Déjenme ver si les. No, no la tengo aquí a la mano. Si no, les subo a Moodle la norma del tamiz. Para el tamiz neonatal. Pero aquí no la tengo ahorita a la mano. Entonces, déjenme regreso acá. Y bueno, entonces si no hay preguntas, con esto terminamos. Y este ya sería el último tema que faltaba. Entonces ya con esto terminamos. Y ya sería el examen el día martes a las 10 de la mañana. El examen final. ¿El miércoles, no, doctora? Cierto, Martes el y martes, el miércoles, ya los estoy confundiendo. El miércoles 8 a las 10 de la mañana. Ya quedó el examen.
Gracias, doctora. De nada. Entonces, con De esto acuerdo. terminamos y ya nada más les subo las presentaciones en el transcurso del día. Si se me pasa subírselas, les pido que me recuerden, por favor, porque luego se me olvida. Sí, doctora, muchas Sí. gracias. No, de nada. Muchas gracias, doctora. Muchas No, de gracias, doctora. nada. Nos Gracias, vemos doctora. entonces. Gracias, doctora. Bye bye, que tengan bonito día. Gracias, buen día. Gracias, Muchísimas doctora. Hasta luego. Feliz Navidad. Doctora, muy buen día. Gracias, igualmente.